Buenos días, mi nombre es Horacio Lewis y hoy día vamos a ver o tener un acercamiento a las IBCS. Antes de todo, dar agradecimiento a la Universidad Católica de Trujillo y a Microsoft por ser sponsors y poder realizar el presente evento. Bien, me presento. Mi nombre es Horacio Lewis, soy contador público con más de 20 años de experiencia, consultor y especialista en Power BI, instructor y docente también, y impulsor de la adopción de las IBCS. El tema, como les mencionaba, hoy día vamos a ver Power BI, visualizaciones y el uso de las IBCS. Un poco que de repente todos conocemos sobre visualizaciones, pero no tenemos un acercamiento a las IBCS. Entonces, hoy día vamos a poder aprender y ver un poco con algunos ejemplos de qué se trata esto, ¿no? Que para mí me parece de suma importancia. Vamos primero con el concepto, ¿qué son las IBCS? Son las International Business Communication Standard o normas internacionales de comunicación empresarial. Bien, como su nombre lo dice, son propuestas prácticas para el diseño de la comunicación empresarial, ¿no? Uno de los puntos importantes es que cuentan con una notación semántica que soporta el diseño conceptual y perceptual de la comunicación, ¿no? Eh, Expresado en tablas, gráficos, reportes, presentaciones y tableros de control. Mm, ¿Por qué? Vamos a ir viendo por qué es importante esto, ¿no? Y un poco que acá aparece la palabra de estándares, ¿no? Que son unos estándares. Y Y la palabra estándar hace referencia a otras disciplinas en las cuales utilizan estándares que realmente funcionan, ¿no? Por ejemplo, tenemos en las disciplinas como en la ingeniería o en la arquitectura, donde hay una representación gráfica común e internacional donde puede existir la comunicación y la interpretación de la información presentada en cualquier parte. Asimismo, tenemos un ejemplo más práctico en lo que se refiere a las reglas de tránsito. Son un lenguaje de señales, de expresiones donde eh, todos entienden o todos logran captar el mensaje referente a estas señales, ¿no? Es una convención internacional. Entonces, nos damos cuenta que los estándares funcionan, ¿no? Otro ejemplo gráfico podría ser las partituras musicales, ¿no? Vemos que un músico en América, un músico en Europa puede interpretar una partitura eh, y así como este tipo de estándares, mm, necesitamos nosotros crear, o sea, se ha creado las IBCS como respuesta a esto, ¿no? Las IBCS son prácticas propuestas estándares para la comunicación empresarial, ¿no? Porque no existía. Entonces, vamos a ver un poco cómo son sus beneficios, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué nos ayudaría esto en la comunicación empresarial? Partiendo como un primer punto, vamos a ver estos tres agentes que intervienen en la comunicación en un negocio, en una empresa, ¿no? Relacionados a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, vemos que en primer punto tenemos al Departamento de Sistemas y de Información y Contabilidad, digamos que son los encargados de proveer de los datos, ¿no? Proveer de sistemas, de reportes, de datos, ¿no? Información, ¿no? Con el debido cuidado del dato, cuidando la integridad de los datos y todo. Después tenemos el segundo agente, que es el departamento financiero y los controllers, que ellos se encargan más de analizar la información, los datos y crear mensajes, ¿no? Crear mensajes a través de informes, reportes que se puedan presentar a la dirección, ¿no? El tercer agente sería la dirección general, que se encargaría de evaluar estos mensajes, ¿no?
evaluar estos informes, reportes, ¿no? Y tener en cuenta las sugerencias y tomar una decisión. Que al final de cuentas nos damos cuenta eh, que el objetivo es, es tomar eh, el mensaje, ¿no? Es lo importante en esta comunicación. Como en cualquier comunicación existe un emisor y un receptor, ¿no? Y lo importante es el mensaje, que llegue del emisor al receptor y que se tome acción sobre este mensaje, ¿no? Eh, Dentro de los beneficios prácticos que tenemos, tenemos beneficios en lo que se refiere a costos, a calidad y a tiempo, en el tiempo, ¿no? Nuevamente tenemos los tres agentes en este cuadrito, es un cuadro donde trato de explicar estos beneficios, donde tenemos el primer agente que es de sistemas de información, que son los desarrolladores de sistemas y suministran los datos, ¿no? El control, los controlling, que analizan los datos y crean mensajes, y management, que evalúan los mensajes y toman decisiones, ¿no? Entonces, en el primer punto tenemos que mejora la calidad de la información, mejora la calidad ya que proporcionan datos más eh, legibles, ¿no? La información que se propone es una información más legible, más limpia, ¿no? Facilita la legibilidad, ¿no? Aumenta la claridad del mensaje para el controlling, ¿no? Aumenta la calidad del mensaje, pudiendo analizarlo de mejor manera y proponiendo sugerencias a la dirección y tomaría unas decisiones basadas en informes de mejor calidad, ¿no? Con respecto a un beneficio en el tiempo, los sistemas de información y contabilidad proporcionarían la información de una forma más rápida, ¿no? En un tiempo más corto, ayudados de la automatización basadas en los estándares, ¿no? Los controllings tomarían el análisis de esta información en forma más rápida, ¿no? Y propondrían sugerencias a la dirección eh, en una forma que demande menos tiempo. La dirección tomaría sus decisiones también nuevamente en una forma más rápida, con una mejor tiempo de respuesta o de reacción, ¿no? Y en los costos, en lo referente a los costos, eh, al ahorrar el tiempo, ¿no? Creando datos, eh, el sistema de información tiene un beneficio, ¿no? Y analizándolos se reducen los costos, ¿no? Aquí, sin embargo, la reducción más importante en el tiempo dedicado es el tiempo dedicado por los ejecutivos en intentar comprender los informes, ¿no? ¿Por qué decimos esto, no? Porque eh, si vemos nosotros el caso de la comunicación empresarial actualmente y queremos ver un informe de ventas, por ejemplo, lo que nosotros nos encontraríamos es diferente tipo de creación de informes, ¿no? Como diferentes gráficos, muy variado, ¿no? Por ejemplo, si ponemos en Google, buscamos, digamos, un dashboard de ventas, nos encontraríamos con la presente gama de reportes, ¿no? Tenemos reportes que presentan gráficos circulares, de barras, nuevamente, pero en un diseño totalmente distinto uno del otro, ¿no? Entonces, el tiempo en que la dirección o la gerencia toma en interpretar esta información es también es un tiempo muy valioso en lo que se refiere a la decisión que se pueda tomar, que responde a una situación o a un problema, ¿no? Entonces vemos que la variedad de formas de presentar la información es un problema. Entonces, a esta variedad, a este problema surgieron o se crearon
las IBCS como unas sugerencias prácticas para poder tener una forma estandarizada de presentar la información en una empresa, ¿no? Eh, Vamos a ver. Entonces, estos son los beneficios con lo que respecta a las IBCS. Ahora, este tema está actualmente bastante, está entrando bastante con fuerza, ¿no? Eh, Inclusive, la semana pasada, el 14 de junio, hubo la conferencia anual de las IBCS 2024 que se realizó en Milán, ¿no? Donde dentro de las novedades que se presentaron, Miguel Myers, que es el Product Manager de Power BI, habló sobre la hoja de ruta de las innovaciones que se van a implementar en estos próximos tiempos, tomando en cuenta muchas pautas que sugiere las IBCS. O sea, todas estas novedades que están planteando están enfocadas o están direccionadas a que Power BI pueda proporcionar unos reportes, unos gráficos que se adecúen a estas normas y se pueda lograr una comunicación que cumpla con las IBCS, ¿no? Que el objetivo principal es proporcionar un mensaje en forma claro, ¿no? Claro, preciso, ¿no? Dentro de los cambios que propone hacer o se están proponiendo como novedad, están el etiquetado de datos selectivos, dice, etiquetas cercanas a los datos, control del eje horizontal para el ancho de las categorías, en los gráficos extendidos, es decir, barras para los totales, diseños de plantillas listas para usar, ¿no? Varianzas integradas, ¿no? Para determinar eh, variaciones, ¿no? Agrupación automática de otros, o sea, ya no se va a tener que usar DAX para este tipo de cosas, sino eh, va a estar integrado en el mismo gráfico, ¿no? Y la posibilidad de agregar un icono triángulo para un nuevo escenario, entre otras variantes, ¿no? Asimismo, las IBCS tiene como proyecto que pueda convertirse próximamente como una norma ISO, ¿no? Entonces, de esta conferencia, de esto se va viendo la importancia o la relevancia que tiene eh, tomar en cuenta las IBCS para la presentación de nuestra información dentro de la empresa, ¿no? Algunos comentarios de algunos de los asistentes es impresionante, ¿no? Por ejemplo, Alexander Kohn, que es un senior B consultant, dice, estoy en estado de shock, dice, absoluto. Power BI será la herramienta para IBCS, dice. Brian Julius, que es un experto en BI muy activo en LinkedIn, dice, tuve la misma reacción. La gente se ha vuelto muy creativa a la hora de aprovechar las barras de error para el uso de fuera de marca, pero para crear capas de varianza, etcétera. Pero al final la hoja de ruta que Miguel mostró, que nos hará, no habrá necesidad de hacer esto. Parece que todo lo que necesitamos estará dentro de una función diseñada explícitamente para este propósito. ¿Ve? Es sumamente interesante que surgieron bastantes, mm, se puede decir, ejemplos en los cuales utilizaban las barras de error para hacer gráficos simulando gráficos usando IBCS, ¿no? Porque Power BI no tenía gráficos nativos que pudieran realizar esto, pero con este recurso de las barras de error y haciendo uso de DAX bastante complejo, se lograba hacer, ¿no? Entonces ya eso ya no va a ser necesario porque directamente va a tener esta característica, ¿no? Los gráficos nativos de Power BI. Ya ha habido algunas mejoras con por ejemplo, las barras que se sobreponen, eso ya es un acercamiento, ¿no? O si no, manejo de etiquetas, ¿no? Eh, bueno, esas son las novedades que se vienen. Power BI
y le está tomando en cuenta a las IBCS y vemos que es real, su importancia se ve en este punto, ¿no? De convertir, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto más o menos así de qué se trata y, y, y qué qué beneficios tiene y las tendencias que están en el 2024. Pero concretamente, para ver de qué se trata esto, vamos, tengo un cuadrito acá, hecho en Power BI, que habla sobre las IBCs ya concretamente de su estructura, de cómo son, cómo están compuestas, ¿no? Y decimos que las normas de IBCS tienen un método que se llama el método Success, que usa las letras Success por el acrónimo de los iniciales de las reglas, pero que tiene una estructura de reglas conceptuales, reglas preceptuales y reglas semánticas, ¿no? En tres. Y dentro de esas tres grandes grupos eh, tiene otras reglas independientes, ¿no? Entonces, más o menos para explicar cada una de ellas, vamos a hacer algunos ejemplos, pero primero vamos a ver en qué consisten, ¿no? Dentro de las reglas como concepto, las reglas conceptuales, tenemos que tener en cuenta que son eh, dentro de la comunicación, ¿no? Lo principal vendría a ser el mensaje, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros estas reglas en lo que es la importancia de la comunicación en una empresa con respecto al mensaje, a la audiencia o en qué va del mensaje, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, no tenemos que quitar de vista que lo principal en una comunicación es el mensaje, ¿no? Eh, y para decir que las reglas conceptuales, ¿no? Eh, está compuesta por estas dos reglas que dice SAFe y Structure, ¿no? SAFe que dice que se refiere a transmitir el mensaje, ¿no? Y estructura es organizar el mensaje en una línea lógica, ¿no? En una línea lógica, en una estructura lógica, para que se pueda entender y que sea una historia apropiada, ¿no? Dentro de la transmisión del mensaje, tenemos que tener en cuenta que el principal objetivo, tenemos que tener en cuenta que nuestro principal objetivo antes, antes de iniciar a desarrollar un panel o un reporte, un gráfico, tenemos que tener un objetivo, qué es lo que queremos mostrar, qué es lo que queremos transmitir o qué es lo que queremos informar, ¿no? Eso es antes de iniciar, tenemos que tener eso siempre presente, que tenemos que tener algo que queremos mostrar, ¿no? Ese sería nuestro primer objetivo, ¿no? El tener una información relevante que queremos informar, ¿no? Como segundo objetivo sería que la persona que recibe nuestro mensaje entienda, ¿no? Lo que queremos transmitir, ¿no? Que sea, o sea, que nuestro objetivo sería que cuando entreguemos nuestro mensaje sea entendido, ¿no? Claramente. Y como ya un objetivo ya máximo sería que de la sugerencia o del informe o del reporte o del mensaje que estamos transmitiendo, que se tome una decisión, ¿no? Que se tome una decisión referente a la problemática que estamos presentando, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿no? No tenemos que descuidar en todo este tema que también tenemos que conocer nuestra audiencia objetivo, ¿no? También, ¿no? Para poder orientar el mensaje, ¿no? No todas las audiencias son iguales. Entonces, aparte de eso también están en las normas, tener presente la audiencia y tener el mensaje, eh, una estructura, ¿no? Dentro del mensaje tienen una clave que dice, ¿no? Eh, detecte, explique y sugiera, ¿no? Esa es la estructura que debe tener nuestro mensaje, ¿no? Nosotros con los datos podemos detectar patrones, detectar tendencias, detectar un problema, ¿no? A ese problema tenemos que explicarlo, ¿no? ¿Por qué sucedió? Y, y ya más, ya como
como un añadido, tenemos que presentar alguna sugerencia de solución. Ese sería un mensaje completo, ¿no? Ideal, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo de un mensaje, ¿no? Por ejemplo, dice, el mensaje sería, el costo de producción de C es 11% mayor que el promedio. Esa sería la detección, ¿no? Detectar, ¿no? La explicación sería, ¿por qué? Porque los tamaños del lote de esta planta con menores son menores que las demás, ¿no? Esa es, bueno, es la explicación. Y la sugerencia, entonces, por lo tanto, deberíamos acelerar la construcción de las nuevas bodegas. Digamos, ese es un mensaje completo donde se muestra la detección, la explicación y la sugerencia, ¿no? Otro, por ejemplo, las ventas de repuestos cayeron el 12%, detección, ¿no? Explicación es porque la competencia cada vez más imita nuestros productos. Sugerencia, por lo tanto, deberemos rediseñar nuestro modelo de negocio de repuestos, ¿no? Ese es unos ejemplos que se pueden presentar en el mensaje. Ahora, con respecto al mensaje, eh, viene la estandarización, que sería el mensaje, siempre se tiene que presentar en la parte superior del informe como idea principal, ¿no? No debemos desenfocar esto, ¿no? Esta, estas normas conceptuales se han basado en la experiencia de Bárbara Minto, que Bárbara Minto es una especialista y reconocida contribución en el aspecto de la comunicación empresarial. Trabaja en la consultora McKinsey, en la cual ella elaboró o diseñó un método llamado el método Minto o la pirámide de Minto. Es bastante conocido y en el cual explica que en la parte superior lo más importante es, es el mensaje, que tiene que estar de manera clara y conciso. Después, como un segundo nivel, vienen los argumentos, o son argumentos que soportan este mensaje. Y en un tercer nivel vienen los detalles, que son los detalles que respaldan los argumentos, ¿no? Es como una estructura de una pirámide, ¿no? Y esta metodología ha servido mucho para la comunicación empresarial y su experiencia ha sido utilizada para desarrollar estas normas conceptuales para las IBCS, ¿no? Acá tengo un detalle, más o menos algo de lo que explica ella, ¿no? Ujú. Después, eh, la estructura, las reglas conceptuales también se basan en esta norma que es structure, que se refiere a la estructura. La estructura se basa mucho en lo que es el principio de Mese, ¿no? Que dice que tiene que ser la información mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva. Este es un método para plantear cualquier problema y se refiere a que mutuamente excluyente es que cada categoría no debe estar superpuesta, ¿no? Esto lo vemos gráficamente siempre en Power BI o en los diferentes gráficos, que no podemos mezclar información, ¿no? No podemos, tiene que ser la información en categorías distintas, ¿no? Y colectivamente exhaustivo quiere decir que tiene que estar la información completa, íntegra, ¿no? Acá aparece el recurso de utilizar otros cuando las categorías tienen importes inferiores o queremos hacer un gráfico que represente un top N, por ejemplo, ¿no? Entonces las demás categorías tienen un importe y se agrupan en un concepto de otros, ¿no? ¿Esto para qué? Para cumplir con el principio de mutuamente exhaustivamente, colectivamente exhaustivo, digamos, ¿no? Que esté el íntegro de la información. Teniendo ya las reglas conceptuales que se basan en respaldar lo que es importante, que es el mensaje y la forma como queremos presentarlo, viendo su importancia y todo, también existen las reglas perceptuales que se refieren a, a la forma como
presentar esta información, ¿no? Cómo presentar o cómo dice el diseño, ¿no? De nuestros gráficos, ¿no? Dentro de estas no reglas tenemos la que es Condense, Check, Express y Simplify. Estas reglas fueron diseñadas utilizando la experiencia de los autores que están acá abajo, que son expertos en gráfico y en visualización de datos, ¿no? Tenemos autores como William Playfair, que es un pionero, ¿no? Uno de los primeros este, eh, personajes en la creación de gráficos, ¿no? Él diseñó el gráfico de barras y también los gráficos circulares, ¿no? Eh, estamos hablando que presentó un libro que es muy, digamos, es como el pionero, el primero, en 1786, ya este es bastante antiguo, ¿no? Después tenemos a Willard Cobb Brighton, que también representa eh, un pionero en la visualización de datos, ¿no? Tiene un libro, dice que después de 100 años, inclusive, está muy vigente, es un libro atemporal, ¿no? Y dentro de lo que dice él, por ejemplo, dice que si los hechos se pusieran en forma gráfica, no solo habría un gran ahorro de tiempo de los lectores, sino que habría una ganancia infinita para la sociedad, porque se podría absorber más hechos y con menos peligro de mala interpretación. Él, él, él siempre, perdón, él eh, decía que el gráfico circular se podría representar de mejor manera en un gráfico de barras, ¿no? Que dice que el círculo con sectores no es el arreglo tan deseable como la barra horizontal, ¿no? El elemento de la barra se puede comparar mucho más fácilmente, longitud en lugar del ángulo, ¿no? Y las etiquetas están alineadas todas horizontalmente, en cambio el otro gráfico lo tenemos de otra forma. Entonces, eh, también decía, y él enfatizaba, ¿no? Que una presentación inadecuada puede llevar a las conclusiones falaces, ¿no? También muy, muy experto en visualizaciones, ¿no? Su experiencia ha sido tomada para la elaboración de las reglas perceptuales, ¿no? Mm, También eh, más actual ya tenemos a Jean Zelazny, que también trabajó en la agencia McKinsey, ¿no? Que tiene su libro Say It with Charts, ¿no? Es un experto en visualización de datos, ¿no? Siempre enfatiza en que la comunicación tiene que ser clara, precisa, ¿no? Efectiva, ¿no? Eh, Tenemos también a Edward Tufte, ¿no? Edward Tufte, que él es también un experto en lo que es visualización de datos, y él tenía unas cosas interesantes que decía, ¿no? Por ejemplo, dice, la presentación bien diseñada de datos interesantes es una cuestión de sustancia, ¿no? De estadística y de diseño. La excelencia gráfica consiste en que las ideas complejas sean comunicadas con claridad, precisión y eficiencia. La excelencia gráfica es aquella que proporciona al lector el mayor número de ideas en el más corto tiempo, con el mínimo uso de tinta en el menor espacio, ¿no? Todo esto que él manifiesta después se reúne en las reglas que vamos a observar, ¿no? Porque estas reglas un poco representan lo que estos autores eh, manifiestan, ¿no? Por último estaba Stephen Few, que también tiene Show Me the Numbers, un libro muy bueno y experto en visualización de datos, ¿no? Siempre eh, apelando eh,
al diseño simple y claro, ¿no? Ahí tenemos algunos datos, ¿no? Tenemos las reglas que las vamos a ver más adelante con algún ejemplo, pero que más o menos se entienden, ¿no? Sí, manténlo simple, es de simplify, ¿no? Evitar el ruido en los gráficos, en las presentaciones, en los dashboards, ¿no? Hasta ahí tenemos las dos grandes reglas, las reglas conceptuales y las reglas perceptuales, que nos llevarían a una correcta elaboración de un gráfico, ¿no? O una presentación, ¿no? Esto es lo normal, digamos. Si cumplimos estas reglas, tenemos conocimiento de estos conceptos que presentan estos expertos, podemos llegar a una correcta elaboración de algún panel o informe. Pero aún no tiene algo de estándar, ¿no? Y es ahí donde llegan las reglas semánticas con su regla Unify, que estas reglas semánticas toma estas dos anteriores y propone una serie de reglas en las cuales nos invita a, a estandarizar, ¿no? A uniformizar, a no a presentar la información en una forma que sea fácil, clara, entendible, que no se presente información que, que no sea necesaria, ¿no? Eh, dentro de dentro de la eh, estandarización o uniformidad, eh, existe estándares que nos ayudan a, eh, a lograr un contexto uniforme en lo que se refiere a varios temas, por ejemplo, a terminología, ¿no? Dentro de una empresa, nosotros tenemos que tener una terminología clara y uniforme para todos los informes, ¿no? Por ejemplo, no podemos hablar de un reporte de ventas, un reporte de ingresos o un reporte de o de ganancias, digamos, ¿no? Entonces, el concepto, los términos a utilizar tienen que ser uniformes, los mismos, ¿no? Tenemos uniformidad en terminología, en descripciones, ¿no? Descripciones, puede ser unidades de medida, ¿no? Dimensiones, ¿no? En análisis y indicadores, ¿no? Todos estos rubros tienen que ser uniformizados, estandarizados para poder lograr la estandarización en la empresa respecto a los gráficos, ¿no? Eh, esto, estas reglas fueron propuestas por Rolf Hitcher, ¿no? Rolf Hitcher es el creador de las IBCS, ¿no? Él propone estas pautas para una mejor comunicación dentro de la empresa, ¿no? Él propone utilizar las IBCS para una adecuada comunicación, ¿no? Él tiene vasta experiencia en lo que es visualización de datos y él se preguntaba, ¿no? Eh, él se preguntaba, decía, él creía que las cosas que significaban lo mismo deberían también tener la misma apariencia visual y las cosas con un significado diferente en ningún caso deberían parecerse, ¿no? Eso se refería a la información presentada en los gráficos como lo veíamos anteriormente, ¿no? Eh, Ahora voy a pasar a realizar algunas muestras de algunos ejemplos de estas normas, concretamente para ver más o menos de qué se trata, pero ya en un gráfico, ¿no? O concretamente, ¿no? A ver, vamos ahí. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de algunas reglas del uso de las IBCS. Tenemos la regla que es check, que es una regla perceptual, ¿no?
que se refiere a garantizar la integridad visual de los datos, ¿no? Eh, Esta regla nos indica, nos dice que la información presentada debe evitar escalas inapropiadas, presentaciones manipuladas y visualizaciones visuales engañosas, ¿no? Vemos acá un ejemplo de un gráfico de barras que representa a las ventas por mes, ¿no? Tenemos los meses de enero a junio, ¿no? Pero nosotros vemos un gráfico, eh, digamos, observando esta regla en el cual representan la misma información, pero el gráfico ya lo vemos de una manera distinta. Vemos, por ejemplo, en el mes de junio, que si lo vemos visualmente contra el mes de mayo, vemos que es mucho, mucho menor, ¿no? Pero en la realidad no es así. ¿Esto por qué sucede? Porque la escala, ¿no? En el eje Y vemos que es una escala que está manipulada, ¿no? La escala no empieza de cero, ¿no? Empieza desde otro valor en el cual se puede manipular la información visualmente, ¿no? El gráfico correctamente presentado sería este, ¿no? Ya vemos notable diferencia, ¿no? Y teniendo en cuenta que la información es la misma, ¿no? Entonces es importante tener eso presente, ¿no? Tenemos otro ejemplo en el cual tenemos tres gráficos que representan las ventas, los costos y el margen, ¿no? Vemos que los gráficos están correctamente presentados, ahí vemos que también la escala de, bueno, está correcta porque todas empiezan desde cero, pero la información no es adecuada. ¿Por qué? Vemos el cuadro, eh, los cuadros correctamente presentados y acá nos damos cuenta que contienen la misma información, pero ya nos damos cuenta de la verdad que estamos expresando o mostrando, ¿no? Que las ventas tienen esta forma gráfica, los costos son un poco menores y el margen es mucho menor, que es lo correcto, ¿no? En cambio, en los gráficos de la parte superior se ve que la escala en el eje de la Y es distinta y por eso nos presenta el gráfico de esta manera, ¿no? Pero lo correcto sería presentarlo con una escala homogénea para todos los datos que hablen de los mismos valores, ¿no? Que es el importe, el valor, ¿no? Monetario. Entonces, vemos que la forma de presentar la información tenemos que tener mucho cuidado para no presentarla, digamos, de esta forma y llevar visualmente al error, sino presentarla en una forma coherente y comparable entre sí, ¿no? Una estructura, este es un gráfico que muestra la estructura de las ventas, ¿no? Donde podríamos observar que el principio de mes se presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es eh, mutuamente excluyente, ¿no? Porque cada categoría tiene un importe y no se sobrepone, ¿no? Y colectivamente exhaustiva, que quiere decir que todos los datos agrupados o sumados o totalizados nos dan el total de la información, ¿no? Entonces, es una forma de presentar y que sabemos que cumple con el principio, ¿no? Otra regla que es simplify, que significa simplificar el gráfico, ¿no? Vemos este gráfico que en los ejemplos y en que hemos buscado podemos encontrar de esta manera, visualmente muy cargado, con muchos colores y con un fondo y todo, ¿no? Y donde podríamos presentar un gráfico más simple, más directo, que nos lleve a que nuestra apreciación, nuestra percepción esté centrada en el objetivo, que son las ventas, no en los colores,
ni son distractores, ¿no? Dice la regla, componentes que son muy complicados, redundantes, distractores o decorativos deben ser evitados, ¿no? Por ejemplo, tenemos un título, ventas por mes, y tenemos en el eje, el título del eje ventas también es algo redundante, ¿no? El mes en la parte de abajo y el nombre de los meses también es redundante, ¿no? Es información que no necesita, ¿no? Que no necesita el gráfico, ¿no? Los colores, el uso de los colores tienen un sentido, ¿no? No podemos utilizar colores que simplemente no nos dicen, no nos suman a nuestro gráfico, ¿no? Muy bien. Tenemos algunos ejemplos más de esta regla de Simplify, que es, por ejemplo, cuando usamos alguna tabla, ¿no? Suelen presentarla de esta manera, entonces es también muy cargada de colores o de y lo que nos invita a hacer es a llevarlo a lo simple, ¿no? Un gráfico simple, sin muchos colores, ni decorativos, ni nada, ¿no? Después, en el tema de etiquetas, por ejemplo, acá vemos que este gráfico de líneas tiene las etiquetas en todos los puntos, ¿no? Lo que no es, no nos sirve mucho porque si vamos a presentar un gráfico con todas las etiquetas, entonces decían que mejor presentemos una tabla, ¿no? Simplemente hacemos la referencia a las etiquetas más importantes, que son los puntos mayores, o el punto inicial y el punto final, y los puntos, el más alto y el más bajo, nos podría ayudar simplemente, ¿no? Con respecto a otros ejemplos, podemos ver, a ver un momentito, listo, los gráficos en 3D, ¿no? No ayudan, no suman, ¿no? Y las reglas, las normas, las IBCS los descartan por completo, ¿no? El uso de los colores, ya habíamos mencionado, ¿no? Que todo color tiene un sentido. Si no va a tener un sentido, entonces no lo usamos, ¿no? Después, las líneas en los gráficos, en las tablas, no ayudan, no simplemente es un gráfico más simple, sin líneas y todo. La fuente del texto tiene que ser la más simple y legible posible, ¿no? No podemos escoger una fuente que sea letra cursiva o letra muy elaborada que pueda distraer a nuestra atención, ¿no? Después el gráfico con eh, las etiquetas o los ejes se pueden simplemente reemplazar con etiquetas, ¿no? Los números, los números, ¿no? Hablábamos de la terminología o de los números de la abreviación, ¿no? Acá también la forma de presentar los números, ¿no? A veces son números muy grandes que no ayudan, entonces tenemos que presentar o tenemos que definir la forma en que vamos a presentar nuestros valores, ¿no? Por ejemplo, en miles o millones o en una forma homogénea, ¿no? La duplicidad, la redundancia. Por ejemplo, en este gráfico dice división alfa y división beta. Entonces, simplemente le quitamos la palabra división y queda alfa y beta porque ya sabemos que la división está en el título. Le ponemos ventas por división. Entonces ya sabemos que estamos hablando de eso, ¿no? Igual redundancia en el año, en la parte de abajo, que no es necesario porque también el año lo podemos subir a la parte del título y ya tenemos la información completa, ¿no? Y dentro de lo que es unificar, hablábamos mucho de unificar eh, como, como el eje, como la regla que consolidaba las reglas, las demás, ¿no? Que eran la percepción, las reglas de percepción y las reglas de conceptuales, ¿no? Unificar, ¿no? Y en estos términos decía, unificar terminología. Podemos, dice que las empresas pueden tener un glosario de datos donde se utilizan cada palabra o cada término para los gráficos. Y todos los gráficos y todos los agentes en generadores de informes dentro de la empresa utilizan la misma terminología para poder entendernos entre todos.
¿no? Las descripciones, ¿no? Lo mismo, ¿no? Después las dimensiones. Las dimensiones también se refiere a un poco la representación de los datos, ¿no? Tenemos en este caso también los escenarios, ¿no? Escenario se refiere a un valor representado en un periodo de tiempo, ¿no? Generalmente presentamos el periodo actual, el periodo anterior, o presentamos periodos futuros que pueden ser estimados como un forecast o un plan o un presupuesto. Entonces, las reglas de las IBCS proponen asignarles un color, por ejemplo, un color sólido, oscuro para el periodo actual, un color gris para el periodo anterior y un color blanco para un plan o presupuesto, ¿no? Y el forecast como una línea rayada, ¿no? Un rayado diagonal, que actualmente no se puede hacer en Power BI, lo representan como una línea celeste. Entonces, este tipo de normas o de prácticas son las que invitan las IBCs a usar para poder tener una, un entendimiento general, ¿no? Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, vemos un reporte, un gráfico de barras con estas barras de estos colores, ya sabemos de qué se trata. No estoy viendo líneas sólidas, oscuras, y soy que estaba hablando del periodo actual, sin necesidad de llegar a ver el, el título de la columna, ¿no? O los gráficos con una comparación contra el periodo anterior, pero el periodo anterior es un color gris, ¿no? Y, y dentro de los gráficos es importante también es siempre darle contexto, es lo que se refiere a unificar los análisis, ¿no? ¿Cómo le podemos dar contexto a nuestros gráficos? Es, por ejemplo, el principal recurso son proponer variaciones, ¿no? Variaciones absolutas y variaciones relativas, ¿no? Por ejemplo, variaciones absolutas son las diferencias entre los periodos a comparar y las variaciones relativas son porcentuales, ¿no? Y esto ya le da más riqueza a nuestros gráficos, ¿no? Esto, estos son más o menos algunos ejemplos que he podido sacar referente a las IBCs. Ahora quiero mostrarles más o menos el acercamiento que tiene Power BI hacia la adopción de estas reglas con sus gráficos nativos, ¿no? Entonces, ahí les voy a mostrar en un momentito. En esta parte quiero mostrar un poco el acercamiento que tiene los gráficos de Power BI al uso de las IBCs. Hablaba yo del contexto, de darle contexto a nuestros gráficos, que es sumamente importante para poderle darle valor, ¿no? Por ejemplo, en esta tarjeta tenemos una tarjeta con el valor de ventas, un número simple, ¿no? Hasta ahí no tenemos contexto porque no sabemos si esas ventas están bien o están mal, ¿no? En cambio, acá tenemos un gráfico que es un gráfico de Zebra VI, que es una tarjeta de Zebra, es un gráfico de pago donde presenta variaciones con respecto al periodo anterior y variación con respecto al plan, ¿no? O al presupuesto. Y presenta variaciones positivas, negativas, color verde para lo bueno, color rojo para representar lo malo, ¿no? Esta tarjeta que es elaborada netamente con recursos de gráficos nativos de Power BI, nos muestra también el contexto dentro de esta tarjeta, ¿no? Que tenemos una variación contra el periodo anterior en color verde, un valor absoluto, y si yo me paro en ese valor, ya me muestra en una variación porcentual, ¿no? Con color rojo tenemos la variación contra el plan o presupuesto, ¿no? Y el color que determina si es positivo o negativa la variación. Entonces, con esto le damos valor, ¿no? Esta forma de elaborar esta tarjeta ha sido elaborada utilizando varios recursos, ¿no? Botones o título, subtítulo, usando el formato dentro del título, de subtítulo, ¿no? Para que se vuelva dinámico. Todos estos recursos o artificios se están utilizando para llegar a lograr
eh, asemejarse a cumplir las normas IBCS, es el acercamiento de Power BI que decía Miguel Myers, que se van a ir mejorando para poderlo tenerlo ya en forma nativo, ¿no? Sumamente interesante, importante. Por ejemplo, también teníamos otro gráfico elaborado en forma nativa, ¿no? En Power BI, donde incluimos esta flecha, ¿no? Que determina la disminución, en este caso, del 37% del valor, ¿no? Nuevamente les mencionaba que el valor negro sólido se refería al periodo actual y el gris al periodo anterior, ¿no? Entonces, eh, si vemos siguiente, la variación ahí ya es positiva, ¿no? Y si seleccionamos otra vez, vuelve a ser negativa y todo. Este gráfico también está elaborado con recursos de Power BI. En este caso se incluye una columna que está en forma de color blanco, ¿no? Transparente, y en la cual con las barras de error se fuerza a hacer la flecha, ¿no? Todo un tema de, de trabajo para poder lograr incluir estos marcadores o resaltar la diferencia, ¿no? Que es lo que los gráficos, que lo que recomienda IBCS, ¿no? Pero nuevamente les comento, Miguel y su equipo de Power BI están trabajando para poder tener estos gráficos en forma nativa, ¿no? Otro ejemplo del gráfico, acá tenemos las ventas contra el periodo anterior. Este recurso ya está habilitado, en el cual se sobreponen las barras, ¿no? El gris, periodo anterior, el oscuro, periodo actual, ¿no? Dice que las barras siempre se presentan en orden cronológico, o sea, el periodo anterior va al primero y después va el periodo actual, que es lo que naturalmente ha sucedido, ¿no? Las variaciones absolutas, el color verde y el color rojo determinan variación positiva o negativa y relativa en porcentajes, ¿no? Con una línea. Es el título, ¿no? El título del gráfico, en este caso está en un texto adicional, ¿no? Pero se logra asemejar, ¿no? El gráfico, ¿no? También forzando para lograr eh, cumplir con las IBCs, ¿no? Este es otra, este ya viene a ser una matriz, ¿no? Que se trabaja con formato condicional y se logra también el efecto de unas variaciones positivas y negativas y con el periodo actual y el periodo anterior, ¿no? Y estos gráficos, como les comento, ¿no? Tienen la tendencia a que Power BI va a tener más opciones. Inclusive hablaban de plantillas ya hechas para ser utilizadas y cumplir con las normas que si las queremos usar, las IBCS, en la comunicación de nuestra empresa, ¿no? Totalmente recomendadas porque hemos visto que los beneficios y hay comentarios de los usuarios que les han ahorrado muchísimo tiempo y has facilitado la comunicación. Bien, bueno, esta presentación es lo que quería mostrarles hoy, esta mañana, mostrarles la importancia y la tendencia que tiene las IBCS para poder un poco meternos en el tema, ¿no? Averiguar un poco, averiguar y estudiar un poco, ¿no? Y tenerlas presentes siempre en cuando elaboremos nuestros gráficos, ¿no? Como son como recomendaciones o como pautas a seguir, pero nunca están de más, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Gracias por el tiempo de estar acá y nada más. Gracias.